A ver, piensen en esta escena. Es una ceremonia muy solemne. Hay dos nobles, uno de rodillas frente al otro, y unen sus manos. Ojo, esto no es una rendición, para nada. Es una promesa. Y este juramento, este simple lazo de lealtad personal, fue ni más ni menos que el pilar que sostuvo a toda Europa durante siglos. Así que hoy, nos vamos a meter de lleno a desentrañar el código que definía ese mundo, el feudalismo. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a analizar esa promesa para entender por qué de repente se volvió tan crucial justo después de la caída de un imperio. Luego, claro, explicaremos bien cómo funcionaba el sistema feudal, quiénes eran los jugadores principales, o sea, los señores y los vasallos, y al final vamos a descubrir algo que quizás sorprenda, que hasta el juramento más sagrado, tenía su letra pequeña. A ver, para entender todo el sistema feudal hay que partir de una idea central, el vasallaje. Pero cuidado, no hay que confundirse. Esto no era una ley impuesta por un rey o algo así. No. En el fondo, era un contrato voluntario, un pacto superpersonal y además para toda la vida entre dos hombres libres, ambos de la nobleza. Y la ceremonia en sí era todo un ritual, lleno de simbolismo. Se dividía básicamente en dos actos. Primero estaba el homenaje. Aquí el vasallo se arrodillaba, que era un gesto de entrega total, ¿no? Y después venía la investidura. En esta parte, el señor aceptaba esa lealtad y a cambio le daba protección y, lo más importante de todo, un beneficio, que casi siempre era tierra. Y en esa época, la tierra era la fuente de toda la riqueza. Y fíjense que este acto físico nos dice mucho sobre lo íntimo que era este pacto. O sea, no era un documento frío que se firmaba y ya, para nada. El simple hecho de tocarse las manos, y a veces hasta un beso, sellaba un vínculo superpersonal que lo era todo. Era literalmente la confianza convertida en un ritual. Ok, pero uno se pregunta, ¿por qué surgieron estos lazos personales pero tan fuertes? Bueno, la respuesta está en un momento de caos total, de fragmentación en Europa, justo cuando un imperio gigantesco se vino abajo. Imagínense el caos. Cae el imperio carolingio y con él se esfuma la idea de un poder central fuerte. El poder de los reyes, que antes era inmenso, de repente se hizo polvo, se esparció por todos lados. Y en ese vacío de poder, la seguridad ya no venía de un gobierno lejano. ¿Quién te protegía? Pues el señor local, el dueño del castillo que tenías más cerca. Claro que este sistema no apareció así, de la noche a la mañana. Nació por pura necesidad, allá por el siglo IX. Luego alcanzó su punto más alto entre los siglos XI y XII. Ese fue su apogeo. Y no empezó a desaparecer hasta mucho después, cuando los reyes por fin lograron juntar otra vez todo ese poder en sus manos. Ahora, es súper fácil confundir los términos, así que vamos a poner las cosas en claro. Porque una cosa es hablar de feudalismo, que es como el gran sistema, el panorama completo, y otra muy distinta es hablar de vasallaje, que es la relación humana, digamos, el motor que hacía que todo funcionara. Entonces, el feudalismo es el marco completo, la foto grande. Es básicamente cómo se organizó la política, la economía y la sociedad entera durante siglos. El centro de todo era la tierra, el feudo, y esas redes de dependencia personal que se iban tejiendo alrededor de ella. Y el vasallaje, el vasallaje es esa pieza clave, es el contrato humano que lo pone todo en marcha. Piénsenlo así. Sin este juramento personal entre dos nobles, toda la enorme estructura del feudalismo simplemente se caía a pedazos. Y esto del vasallaje no salió de la nada, ¿eh? En realidad fue como una fusión de dos mundos. Por un lado tenías la tradición romana de la encomendación, que era, para ponerlo simple, tierra a cambio de servicio. Y por el otro lado estaba la idea germánica de la cofradía, que era como una hermandad de guerreros leales hasta la muerte. Mezclas esas dos cosas y ¡pum!, tienes el vasallaje. Ahora, estas relaciones de vasallaje no eran algo aislado de uno a uno y ya, para nada. Se iban encadenando unas con otras, creando una red de lealtades súper compleja. Y esa red formaba una verdadera pirámide social, donde cada persona, cada escalón, dependía del que estaba justo arriba. Y aquí está la clave de todo, porque esto no era una calle de un solo sentido. El señor estaba obligado a proteger y a mantener a su vasallo, y a cambio, el vasallo le debía lealtad total, ayuda militar si se necesitaba y también consejo. Era un pacto de toma y daca, con obligaciones para los dos lados. Y así es como se construía esa pirámide.
Imagínense, el rey era el señor de señores, y sus vasallos eran los grandes duques y condes. Pero a su vez, esos duques podían ser señores de otros nobles de menor rango, como varones o caballeros. La lealtad iba siempre para arriba, conectando a toda la clase alta. Ahora, uno tiende a pensar que este era un mundo solo de hombres, ¿verdad? Pero la realidad era bastante más compleja. Porque sí, las leyes favorecían a los hombres, pero la historia está llena de ejemplos de mujeres nobles superpoderosas que heredaron feudos enormes, que actuaron como señoras con todas las de la ley, administrando sus tierras y hasta comandando a sus propios vasallos. Y que quede claro, este juramento de lealtad no era una simple formalidad. No era un juego, era un contrato legal con todas sus letras. Tenía cláusulas súper claras y, por supuesto, consecuencias muy reales si a alguien se le ocurría romper su palabra. Miren, para que vean que esto era en serio, escuchen este ejemplo real del siglo XII. Es el rey Alfonso II de Aragón, diciéndole a su vasallo: «Yo te doy y concedo mi castillo. Me harás servicio y me tendrás fidelidad perpetua». Así de claro, las condiciones quedaban por escrito, casi como en un contrato de hoy en día. Pero a ver, ¿qué pasaba si el señor abusaba de su poder? ¿Acaso el vasallo estaba atado para siempre a un tirano? Pues la respuesta es un rotundo no. La lealtad era sagrada, sí, pero no era un cheque en blanco. De hecho, fíjense, ya desde el siglo IX existió una ley que establecía 5 razones justas por las que un vasallo podía romper su juramento. Si el señor intentaba esclavizarlo, o si conspiraba contra su vida, si cometía adulterio con su esposa, lo atacaba o no lo defendía, el pacto se rompía, se anulaba, el vasallo quedaba libre. Y esto es clave porque nos demuestra que no era servidumbre, era un contrato entre iguales, entre nobles. Al final, el feudalismo nos muestra una sociedad que se construyó sobre promesas personales, sobre la confianza entre dos personas como la base de todo el orden social. Y eso, claro, nos deja pensando. Si hoy ya no son esos juramentos de lealtad personal, ¿qué es lo que mantiene unido a nuestro mundo? ¿Cuáles son esos lazos, visibles o invisibles, que nos cohesionan como sociedad?